Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar donde os vamos a mostrar las novedades que Roudata ha desarrollado para la aplicación de AG para la gestión de cultivos este 2021. A ver. En un primer momento haré una pequeña presentación sobre la filosofía de la compañía y después pasaré a mostraros dentro de la plataforma todas las novedades y entre ellas pues están la posibilidad de incorporar varios usuarios a una cuenta, edición de parcelas, planificación de cosechas, el módulo de gestión de costes de producción y las tareas de gestión agrícola, compartir recomendaciones de tratamientos fitosanitarios y fertilizantes, las imágenes por satélite, las alertas meteorológicas y, por último, los informes inteligentes, en los que se integran el cuaderno de campo, la analítica de cosechas, o también podemos realizar informes personalizados en base a las necesidades de nuestros clientes. Y por último, os vamos a dar también una noticia de una próxima novedad que vamos a lanzar dentro de unas semanas. Vale. Entonces, en nuestra plataforma AG permite una gestión integral de una o varias explotaciones agrícolas de una forma centralizada. Está pensada para aquellos asesores y productores que buscan una aplicación flexible, personalizada y abierta, ya que permite incorporar o descargar archivos Excel de forma sencilla y también la comunicación con otros sistemas informáticos o ERPs. Dentro de la plataforma ponemos a disposición del usuario múltiples herramientas que permiten agregar infinidad de datos y estos datos se convierten en información gráfica y fácil de interpretar para una correcta y rápida toma de decisiones. Posibilita también a los asesores asociar un número ilimitado de usuarios con los que podrá establecer comunicación y aconsejar tratamientos de forma centralizada. En este caso, además, vuestro feedback y esa comunicación que intentamos tener con vosotros, con los clientes, es muy importante para continuar implementando nuevos desarrollos como los que os vamos a mostrar a continuación. Vale, entonces, estamos ya dentro de la plataforma y vamos a ver en primer lugar cómo podemos tener diferentes usuarios en una misma cuenta, ¿vale? En este caso ahora, por ejemplo, estoy yo solo, pero podríamos dar de alta un nuevo usuario y sería cuestión podríamos copiar datos de un contacto que ya hubiéramos introducido previamente, por ejemplo, de María, lo asociaríamos a un cliente o empresa que ya tuviéramos registrado en esta cuenta y podríamos poner una contraseña, un nombre y un número de teléfono y crear tantos usuarios como queramos, ¿vale? Dentro de los usuarios, además, podemos establecer diferentes roles en los que les podemos dar, digamos, ciertas posibilidades de actuación de manera más activa o más pasiva dentro de la aplicación para que puedan ver los tratamientos y, por ejemplo, también pues, confirmar si los han realizado o no. El segundo punto que quería mostraros es que a partir de ahora podemos utilizar un filtro para búsqueda de parcelas en el mapa. Así como tenemos ya un filtro de búsqueda dentro de registros,
en parcelas, podemos hacerlo también en el mapa. Entonces, clicando aquí en el botón de filtro, podemos filtrar por empresas, por campañas e introducir también diferentes filtros en cuanto a especies, variedades o productores. De tal manera que podamos buscar en el mapa aquellas parcelas que nos interesan y podemos ir a ellas y consultar la información. Clicando además sobre la parcela, actualmente también podemos editar la misma, ¿vale? Entonces, podríamos borrar o cortar la parcela. Por ejemplo, un ejemplo de cortar sería pues, hacer un corte más o menos así, a grosso modo, y podríamos cortar esta parte de la parcela si no nos interesa, ¿vale? Otra cuestión que podemos hacer es borrarla. Clicando sobre esa parcela la podríamos borrar y podríamos volver a dibujarla y darle la extensión y la forma que nosotros queramos y basándonos sobre todo en lo que ocurre realmente en la realidad, ¿no? Y no en lo que nos pueda, digamos, decir el SIGPAC. El siguiente punto que quería mostraros es la planificación de cosechas. En este módulo, bueno, Bien, no, este módulo está pensado sobre todo para empresas o para productores o digamos cooperativas que, por ejemplo, que trabajen con varios socios o con varios proveedores y entonces esto os permitirá, este módulo de planificación os permitirá de alguna manera tanto comunicar al socio en qué fecha y qué volumen de producción esperáis que os traiga el producto en hacer esta planificación, tanto comunicarlo como después agregar todos los datos para tener un gráfico que os permita pues, ver si en algunos momentos pues, la planificación que habéis hecho pues, os descuadra con, por ejemplo, con la capacidad de entrada de una bodega o de un almacén. ¿Sí? Vale, perdona, Miquel, no, creo no, que es no, importante que... gracias Albert. No, es que estaba teniendo problemas porque se me iba para atrás y me había quedado ahí un poco cortado por eso. Vale, os invito a que si queréis hacer alguna pregunta sobre lo que ha enseñado Miguel antes del SIC, digamos, de la nueva edición de parcelas o, por ejemplo, de los filtros, de que por favor lo digáis, ¿eh? De que intervengáis a través del chat que tenéis abajo de cuestiones y preguntas. Bueno, cuestiones y respuestas, perdón. Dale, Miguel, perdona. Nada, nada, está bien. Vale, siguiente punto es el módulo de tareas que va asociado también al módulo de gestión de costes de producción que está dentro de los informes inteligentes, ¿vale? Entonces, dentro de nuestra explotación podemos planificar y dar también como realizadas diferentes tipos de tareas, como por ejemplo, pues aquí sería la planta de hortaliza, labrar una parcela, empacar la paja, cosecha de olivos, la poda, por ejemplo. Todo eso podemos describir dicha tarea e imputarle unos costes y una vez que vamos al informe de costes de producción, podemos establecer diferentes criterios en los que veremos, por ejemplo, una comparativa entre el total de los costes que hemos planificado, como tenemos aquí, y lo que hemos completado. ¿Vale? Entonces, por un lado, nos ayudaría en futuras campañas a planificar mucho mejor las tareas y a ahorrar costes. Y luego también en una misma campaña nos puede servir para ver cómo vamos, ¿no? Con respecto a lo planificado y poder decidir si tenemos que eh, ocupar más recursos o darnos más prisa, ¿no? Pues para terminar una serie de tareas.
Dentro de este módulo, como veis, tenemos diferentes pestañas y con toda la información que vamos introduciendo, pues podemos establecer diferentes comparativas. Aquí, por ejemplo, pues tenemos en diferentes épocas del año pues la comparativa entre lo planeado, las tareas planeadas y las completadas. En esta pestaña, por ejemplo, podemos establecer el coste de las tareas por parcela y por hectárea. De esta forma, pues podemos saber también qué parcelas son más rentables o en cuáles estamos teniendo que emplear más recursos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tareas y nos muestra la cantidad de recursos que estamos utilizando para cada una de ellas. Aquí las horas empleadas en las tareas y la comparativa entre las horas planificadas y las completadas. ¿Vale? Y aquí lo mismo, son las horas por tareas, por parcela y hectárea, que nos compara también de nuevo el total de horas completadas versus las planificadas. Y aquí vemos, por ejemplo, que vamos, pues estamos en un 89,13% de cumplimiento, ¿no?, respecto a la planificación. Y aquí volvemos otra vez a ver las horas empleadas para cada tipo de tarea, ¿vale? Pero ya en un gráfico de barras mucho más fácil de comprender, ¿vale? Entonces, en diferentes épocas del año podemos ver las horas que hemos empleado en cada tarea. Entonces, podemos ver también en qué empleamos los recursos y qué tareas son las que se hacen en cada época del año. Y estos informes al final, digamos, la herramienta pues tiene como dos puntos clave, ¿no? Uno es entrada de datos y la otra es a través de los formularios, a través de lo que ha enseñado Miquel antes. Y esta es la parte chula, ¿no? La parte de resultados. Entonces, que sepáis también, lo digo sobre todo para aquellos que sois técnicos, que trabajáis con varios clientes o con varios socios, que al final estos informes también se pueden compartir con vuestro cliente o con vuestro socio. De manera que igual, sobre todo estos productores que no son muy tecnológicos, que no les gusta mucho introducir datos, pero sí que saben que la información les puede ayudar a tomar decisiones, pues creemos que compartirles estos informes, ¿no?, que darles acceso para que simplemente puedan ver esta información, pues puede ser clave, ¿no? Digamos, porque si les das el acceso para que entren datos, pues ya sabemos que muchas veces no quieren hacer esto, no quieren hacer este trabajo de introducir datos, pero para después tomar decisiones, pues apoyarse en estos informes creemos que es clave, ¿no? Y estos informes de ejemplo que Miguel nos enseña de costes, pues creo que son, um, creo que aportan muchísimo valor, ¿no?, a la hora de poder tomar decisiones pues del tipo esta parcela de esta variedad ya hace mucho tiempo que no es rentable, voy a arrancarla, o este cultivo pues veo que hace mucho tiempo que no es rentable, ¿no?, o me estoy gastando mucho más dinero en poda en esta parcela que en la otra, o en tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, no, creo que es un poco completar el ciclo de la información, ¿no?, de entrar datos y después al final consumirlos de manera fácil y compartirlos para poder mejorar las decisiones, ¿no? Bueno, Miguel. Sí, antes de pasar al siguiente punto, quería mostrar también que dentro de las tareas, una vez que vamos introduciendo las mismas, podemos descargar el informe de tareas. Entonces, generamos un Excel como este, donde podemos ver, por ejemplo, en caso de los asesores, podrían ver aquí diferentes clientes que tuviera, el código de plantación o la finca donde vamos a realizar la tarea, las fechas en las que se ha planificado o se ha realizado y el número de horas. Y luego, por ejemplo, por los costes,
los costes totales, el coste por hectárea, coste por hora, ya que si, por ejemplo, queremos descargar esta información en un Excel y poder tratarla nosotros de una manera, digamos, personal en el propio Excel o en otro programa, pues lo podríamos hacer también. Vale. Bien, siguiente punto. El siguiente punto es la posibilidad de poder compartir los tratamientos, de compartir, digamos, las recomendaciones de tratamientos que realice un asesor. Entonces, tenemos dos vías para compartir esta información de manera rápida y en una sola vez, por ejemplo, a diferentes productores, y es o bien descargando este Excel y enviándolo por mail, y el Excel, por ejemplo, pues tendría este tipo de formato, donde aparece toda la información del tratamiento, aparecen también las parcelas donde se tiene que realizar, nos geolocaliza también la parcela y tenemos la posibilidad a través de estos links de ver también cómo llegar a la parcela en caso de que la persona que lo tenga que hacer no haya estado allí previamente. Y aparece también el producto, la composición, la dosis, la cantidad total, en fin, las máquinas utilizadas, la persona que lo debe de aplicar y cualquier comentario que queramos introducir para tener en cuenta para este tratamiento el día que lo vayan a realizar. Otra vía para compartir esta información sería vía WhatsApp. Entonces, es tan sencillo como aquí nos saldría la aplicación en el ordenador. Tened en cuenta que Ahora no funciona. sí, esto, bueno, el WhatsApp utiliza vuestro móvil, o sea, utiliza vuestro número de teléfono para enviar al número de teléfono de vuestro cliente o de vuestro socio o de la persona que tenga que recibir la recomendación, y entonces le envía esto, ¿vale? Le envía esto que al final, dándole simplemente al link, pues se abre directamente en el teléfono la recomendación que habéis visto ahora que ha enseñado Miguel. Exacto. El mismo formato y el mismo tipo de archivo que habíamos descargado previamente en Excel es el mismo que se abriría en Vale. nuestro teléfono móvil. ¿Vale? Sí, tened en cuenta que aunque esté en formato Excel, esto no se puede modificar, digamos. O sea, que de alguna manera os garantiza que si enviáis una recomendación de tratamiento, tal cual la enviáis, tal cual la recibirá, y nunca podrá modificar este documento, digamos, el productor o el socio, ¿no? Para evitar malentendidos posibles que pueda haber. Muy bien. El siguiente punto son las imágenes por satélite. Bueno, ¿alguien ha levantado la mano? No sé, Albert. He sido yo sin querer, ¿Has perdón. sido tú? Pero, Vale. no, pero bueno, os invito a que si alguien tiene preguntas sobre lo que está haciendo o sobre lo que está enseñando Miguel, por favor, no os cortéis. Aquí Ángel, nos has preguntado si la sesión se está siendo grabada, y la respuesta es que sí, con lo cual todos los que estéis registrados recibiréis el link y después lo podéis visualizar o lo podéis compartir con quien os interese. ¿Vale? Vale, Miguel, dale. Bien, como os decía, el siguiente apartado son las imágenes por satélite. Entonces, situándonos en el mapa, podemos establecer aquí en capas diferentes capturas en base a las fechas en las que tenemos imagen del satélite Sentinel en nuestras parcelas. Entonces, os voy a mostrar cómo hacer una capa y ya tengo varias preparadas para que podamos ver, por ejemplo, la evolución de en diferentes fechas. Aquí.
Vale, habéis visto Sería que en negrita el DVI. lo digo que en negrita, aparecen en negrita los días. ¿Veis? Aquí tenéis diferentes, los días que hay imagen, ¿no? Y entonces aquí, pues, saltando de una fecha a la otra, pues os podrá ayudar a ver. Vale, si cambias de imagen, por favor, Miquel. Sí, quería mostrarles el mapa sin ningún tipo de capa y aquí podemos ir viendo la evolución del cultivo en función de del día, si hay foto, que en caso de que sale blanco seguramente es porque ha sido un día nublado Sí, así y es. vamos viendo cómo evoluciona el cultivo Bueno, esta foto, por dependiendo. ejemplo, si dejas la del día 17, es que, mira, Sí, estas dos imágenes, la del 17 y la del 7, que además pues hay una diferencia como de solo de 3 semanas, ¿no? Y os fijáis aquí que el rojo representa que hay menos vegetación, o sea, o es vegetación cero, eh, y el azul sería donde hay más vegetación, ¿no? Entonces, si os fijáis cómo cambian estas 3 semanas, si pasas la otra imagen, no, se marca claramente el pivot, ¿no? Y aquí, por ejemplo, veis que está todo casi mucho más rojo. Entonces, significa que, pues, que algo ha sucedido en el sentido de que o se ha cosechado, que podría ser, me imagino. sí. Sí, en este caso sí, porque es cereal y por la fecha seguro que ha sido porque se ha cosechado. Pues si no, sí. Pero, por ejemplo, en las zonas donde podríamos intuir que en zonas donde, si pasas a la anterior, ¿no? Pues zonas que, por ejemplo, hay menos vegetación, pues puede ser que haya algún tipo de problema de falta de riego, falta de nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso el pivot creo que es muy homogéneo, ¿no? Que es donde está el 4, se ve que casi todo pues es de color azul y hay una zona a la izquierda pues sí que es un poco más verdosa, que puede ser por un tema de suelos o por un tema de que no llegue tanto el riego, ¿no? En todo caso, pues esto me, me podría como lanzar como una alerta de, oye, en esta zona digamos, superior izquierda, pues aquí pues igual tengo algún problema si es que veo que en muchas imágenes se repite este patrón, ¿no? Este patrón de comportamiento de zona donde hay tope de vegetación, zona donde no existe tanta vegetación. Entonces, al final las imágenes por satélite pues tienen que ayudarnos a tomar decisiones como pues ir a ver, por ejemplo, qué pasa en esta zona, ¿no? Si se repite esto. O sea, al final esto no deja de ser un sistema de soporte a la decisión, ¿no? Para poder interpretar qué es lo que está sucediendo allí, ¿no? Vale. 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 Y Perdona, siguiente punto, David, gracias por la pregunta. David nos pregunta qué resolución tienen estas imágenes. Estas imágenes es un sistema NDVI. Sí, bueno, esto os respondo a Andrés, que nos has contestado, nos has hecho una pregunta. Sí, el indicador que estamos viendo son los indicadores, como ¿puedes volver a enseñarlos, Miquel? Los diferentes indicadores que proporciona el sistema. sí, Estas imágenes vienen de Sentinel-2 y proporcionan una resolución de 10 metros cuadrados por píxel. O sea, si a máximo de resolución, pues esto es un cuadrado de 10 metros cuadrados. Entonces, quizás la resolución podría ser mayor, estoy de acuerdo para según qué tipo de cultivos y para según qué tipo de aplicaciones, pero lo que sí que es cierto, yo creo que lo más positivo que nos aporta Sentinel es, digamos, la recurrencia de las imágenes. Entonces, si os fijáis, estos son los indicadores que nos proporciona Sentinel por defecto, que son estos 6 indicadores, ¿vale? El más común, no sé si el más útil, pero digamos el común es el NDVI. Sí, David nos dice, para viñedo sería mejor cada 5 metros cuadrados o menos. No, efectivamente, sería como mayor resolución, obviamente, pues mucho mejor. Pero insisto en la parte de la recurrencia de las imágenes, ¿no? Entonces, si vuelves a la fecha, si vuelves a las fechas, Miquel, por favor, para que todo el mundo pueda... vale. Lo normal, ¿veis? Las fechas en que aparece en negritas que hay disponible una imagen. Entonces, en enero, pues como veis, pues hay más o menos una imagen por semana. Si tiras a diciembre, no sé, Miguel. Vale, pues aquí también tenemos una imagen por semana. No sé si por tema de nubosidad, pero suele haber meses o semanas en que nos encontramos con 2, 3 imágenes disponibles por semana. Pero bueno, en el peor de los casos, como veis, hay una imagen disponible por semana. Bueno, me parece
A nivel, digamos, de coste y de aportación de información, Sentinel-2, desde mi punto de vista, es muy potente. Pues está claro que esto necesita de una interpretación de un técnico, de alguien que conozca, digamos, de que conozca cómo funcionan las imágenes, ¿eh? Por sí solas. Creo que poco pueden. Vale, hay páginas que te dan las imágenes de Sentinel-2. Sí, David, nos preguntas esto, la resolución, te he contestado, digamos, la resolución es de 10 metros cuadrados por píxel. Y aquí nos preguntas, vale, Andrés, nos preguntas el rango de colores se mantiene año a año. Pregunto, exacto, preguntas esto para poder comparar el desarrollo o mejora del cultivo entre temporadas. Buena pregunta, Andrés. Efectivamente, el color, aunque se puede personalizar ahora mismo, establecemos 4 colores, como veis, que son rojo, amarillo, verde y azul, y cada uno representa rojo, es del 0 al 25% de vegetado. O sea, de 0 a 1 sería 25, 25, 25, 25, ¿no? Siendo el azul el de 75 a 100 y siendo el rojo el de 0 a 25. Pero efectivamente esto de los colores al final con esta escala nos tiene que ayudar a comparar pues entre diferentes años o diferentes épocas a comparar la evolución de la vegetación. Muy bien, buenas preguntas. Me gustan las preguntas y os agradezco mucho, David y Andrés, que participéis. Vale, no sé si alguien tiene experiencia en imágenes por satélite, en haber trabajado ya con este tipo de imágenes y quiere aportar algo, pues por supuesto será bienvenido. Y David, ¿te refieres a que si sabéis qué resolución tienen las imágenes de las páginas en Internet? No. O sea, lo que proporcionas Sentinel es 10 metros cuadrados. La resolución de las páginas en Internet, no sé muy bien. Bueno, la resolución de las páginas dependerá de la fuente, del satélite que utilicen esas páginas. Sí. Bueno, si queréis, si alguien después quiere más información o profundizar sobre esto, incluso que sepáis para los que sois clientes, porque la mayor parte de la gente que estáis aquí ya sois usuarios de Raw Data, si os interesa, por ejemplo, para un cliente vuestro o para un socio o para quien sea, digamos, activar durante unos días este módulo, pues por favor contactadnos porque os lo vamos a activar para que vosotros mismos veáis si esto os puede aportar valor o no, tanto para vosotros como para vuestros clientes, ¿vale? O sea que esto, digamos, de poder probarlo, ya sabéis que intentamos ser súper transparentes y con lo cual, digamos, pretendemos que esta información, o sea, que podáis probar las cosas antes de contratarlas, ¿no? De probar estos módulos. Vale, Albert, tú también has preguntado cada cuánto salen las imágenes. Creo que te hemos respuesto, ¿no? Que te hemos respondido, perdón. Pues que sería pues entre una recurrencia de 1-2 imágenes por semana. Sí, normalmente cada 3 o 4 días suele haber imagen, por lo general. Exacto. Vale, Miquel. Creo ¿Hay que más preguntas o continúo? no hay más preguntas sobre imágenes. Vale. Muy bien, pues el siguiente apartado sería el de las alertas meteorológicas, que también dentro de los informes inteligentes habrá una sección en donde podremos ver la predicción de diferentes variables meteorológicas para, para los siguientes 7 días en cada una de las parcelas, ¿vale? Pero en el caso concreto de las alertas, aquí podemos establecer cualquier tipo de alerta en base a las variables que nos ofrecen las estaciones meteorológicas virtuales que utilizamos y que son temperatura, humedad, probabilidad de precipitación, velocidad del viento, evapotranspiración, por ejemplo. Entonces, si queremos establecer una alerta, podemos decidir cuándo queremos que nos avise, el número de días con antelación que queremos que lo haga, por ejemplo, 3 días. Si en este caso, en lugar de la temperatura, queremos establecer que la velocidad del viento, por ejemplo, sea superior a 30 kilómetros por hora. Y aquí podemos poner las personas que van a recibir esa alerta, ¿vale?
y siempre también habría que poner las parcelas de las que queremos recibir este aviso. Entonces, por ejemplo, pues esto sería importante para el trigo, supongamos. Pues hacemos la búsqueda y aquí tenemos la parcela. Entonces, simplemente guardamos la alerta, que en este caso, bueno, pues no sé por qué ha fallado, pero bueno, en cualquier caso, una vez establecida la alerta, si el sistema detecta que la velocidad del viento en los próximos, dentro de 3 días va a superar la velocidad que hemos establecido, pues nos mandaría un aviso, de tal manera que nosotros, en función de dicha variable, pues podamos establecer una medida correctora o tomar las acciones o decisiones que debamos tomar sobre nuestro cultivo. Sí, esto, digamos, al final acaba generando, digamos, si las condiciones que tú creas en la alerta se cumplen, automáticamente te envía un mail a las personas que tú designas diciéndole, oye, pues si por ejemplo pues esta alerta que has puesto aquí, Miquel, a ver, ¿la puedes abrir, por favor? Sí, es una alerta de temperatura que nos avisa 7 días antes si va a ser inferior a 3 grados. Vale, vale. En este caso veis que esto lo enviaría a María, que sería uno de los usuarios hay, uno de los contactos, o sea, no hace falta que sea usuario. Usuario es alguien que tiene acceso al programa. Contacto es una persona que está dentro dentro del software, ¿eh? Como un aplicador o como un técnico o como un productor y no tiene por qué tener un usuario. Pero en este caso, si puedes enviar estas alertas, por ejemplo, a un aplicador que simplemente hayas puesto el mail y hayas introducido como contacto al aplicador y, por ejemplo, dices, vale, pues creas una alerta de velocidad del viento, que si la velocidad del viento supera X kilómetros por hora, pues en los próximos 7 días le envía una alerta. Entonces, por ejemplo, el aplicador pues, puede tomar la decisión de, oye, pues el miércoles por la tarde no es el mejor momento para tratar, porque según el modelo, pues el viento va a superar los 10 kilómetros por hora, con lo cual a mí no me interesa tratar en estas condiciones, ¿no? O sea que esto es para lo que sirve básicamente. Bueno, aparte si has desplegado, ¿no, Miquel? Las variables, la temperatura, todas las diferentes variables, incluso... Sí, Vale. estas son todas las variables que podríamos obtener Mm, y en las que podríamos establecer cualquier tipo de alerta. mm. Y también es importante saber que las alertas las podemos dejar guardadas, ya que pueden ser necesarias en diferentes épocas del año y simplemente pues las podemos activar o desactivar desde aquí. Con lo cual pues ahora guardaríamos esta alerta, pero quedaría desactivada. Vale. Lo mismo, si este módulo os interesa probarlo, no lo dudéis, o sea, nos lo preguntáis y Miquel o Sonia bueno, os lo activaremos para que podáis probarlo. Entendemos, entendemos que puede aportar valor, ¿no? En el sentido de esta toma de decisiones. Vale, Miquel. Bien, continúo y ya termino la parte de las novedades que hemos introducido en el software. Entonces, dentro de informes inteligentes, tenemos un apartado que es analítica general, que está sobre todo centrada en los valores y en los datos de cosecha o de controles que hayamos realizado dentro de nuestra explotación en campo, por ejemplo, controles de maduración. En este caso, por ejemplo, en la primera pestaña tenemos una gráfica de la superficie que ocupa dentro de nuestra explotación cada cultivo y dentro de esta explotación y dentro del cultivo pues podemos obtener también otra gráfica en función de las variedades de ese cultivo. En el caso de los datos de cosecha, Nada, por Miquel, ejemplo, perdona, Miquel. Si vuelves a esto, porque creo que no sé si ha quedado claro, vuelve por favor a este. Vale. Estos gráficos son dinámicos. Es decir, que si, por ejemplo, Miquel, tú seleccionas únicamente un productor,
¿no? Si quiero decir, vale, esto me da información de todos los clientes o de todos los productores que tengo en la plataforma. Pero si yo selecciono y quiero ver, por ejemplo, un único productor, ¿no? Pues despliego aquí donde Miquel tiene productor todos, clico aquí, ¿no? Entonces esto, como veis, son filtros y digo, vale, pues aquí solo hay uno. Pero si hubiera más, pues podría seleccionar únicamente, bueno, de hecho, o por ejemplo, si quiero saber la superficie de olivo, ¿no? O, bueno, no sé, ¿tienes algún cultivo que haya más de una variedad? Yo, por ejemplo, Sí, de olivo. vale, pues si seleccionas solamente olivo, pues esto automáticamente, ¿veis? Me carga y me dice, vale, hay 447 hectáreas de olivo, de las cuales pues el 78% es en peltre, que son estos 349, y el restante son arbequina, ¿no? Bueno, Sí. exacto. Y si esto lo quiero mirar campaña por campaña, o sea, si quiero ver solamente la superficie de una campaña, pues hago lo mismo. Deselecciono, aquí hay como mucha información, ¿no? Hay muchas campañas, pero si coges solo una, A ver, estoy intentando que me claro, coja coges esta. 2021, pues ahora es la superficie de, vale, pues en 2021 cómo está, ¿no? Entonces esto también incluso nos permitiría de poder hacer comparaciones entre diferentes años. Vale, no, Vale. Y lo mismo sería si tuviéramos datos de controles de maduración, por ejemplo, en viña, podríamos establecer también gráficos. Lo que pasa que en este caso pues, no tenemos ningún valor, pero sí que tenemos de los datos de producción de cosecha. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos los datos de cosecha del año anterior y en trigo, en la parcela de trigo. Entonces, en este caso, también podríamos filtrar no solamente por el dato de producción, sino que si hemos introducido en la cosecha datos de calidad de dicha cosecha, que en el caso del trigo, por ejemplo, pues podrían ser proteína y humedad, pues también podríamos verlo. Entonces aquí, por ejemplo, en el atributo podemos elegir humedad y proteína. Bueno, voy a elegir solamente uno para verlo bien. ¿Vale? Y aquí veríamos la humedad que ha tenido. O en el caso, por ejemplo, de la parcela de podrías viñedo. comprar varias parcelas, ¿no, Miguel? Sí, tengo ahí varias parcelas. Entonces, dentro del viñedo, por ejemplo, pues podemos poner el grado probable. Y aquí vemos qué grado hemos obtenido durante la cosecha. Entonces, también podríamos establecer comparativas dentro de una misma parcela en diferentes campañas, por ejemplo. Vale, no tienes datos. No hay datos. Bueno, creo que sí que tenía, pero a ver la acidez total, por ejemplo. Bueno, solo aparecen de la campaña actual en este caso, pero porque hay algún problema. No, porque igual te está haciendo el acumulado, ¿eh? Pero lo ideal sería poder ver la misma parcela cada año en la misma época, pues poder comparar, ¿no? Cómo ha evolucionado. Vale, no sé si esto lo estáis viendo útil, esta parte de reportes, si pensáis que aporta valor a la solución, si os aporta a vosotros valor como técnicos, si alguien nos comenta, nos dais feedback y nos decís algo por el chat, pues os lo agradeceremos. Vale, Miquel. Vale. Vale, ¿qué más? Estos son los puntos dentro de lo que es el software que hemos incluido en las últimas semanas. Sobre todo, pues bueno, como habías dicho tú anteriormente, algunos de ellos tienen, digamos, una suscripción anual aparte de lo que es ya el servicio básico. Estos serían la gestión de los costes de producción, las imágenes por satélite, las alertas meteorológicas
y también dentro de los informes inteligentes estaría en este apartado si quisiéramos realizar unos informes totalmente personalizados a medida del cliente. Exacto. ¿Vale? Perdona, Miquel. Pedro nos pregunta, para alimentar la base de datos de las analíticas, ¿de dónde se haría? Pues Pedro, se haría desde, si lo puedes mostrar, por favor, Miquel, pero se haría desde la parte de registros, toda la parte de controles, Ujú. es lo que nos permite, es lo que es en la caja, digamos, de datos donde está pensado meter cualquier tipo de analítica. O sea, aquí, como sabemos que cada cultivo pues, tiene diferentes maneras, digamos, de calcular pues, o de controlar maduración o rendimiento o calidad, pues si vas adentro de controles, Miquel, por favor. Sí, lo que quería especificar es que hay dos vías, porque por un lado los controles de maduración sería desde aquí, pero luego en cosecha, si establecemos ya el valor, digamos, de parámetros de calidad que ha obtenido cada partida y el peso de dicha partida, pues los podemos incluir y verlos también. ¿Vale? Muy, Entonces, podemos establecer las dos, controles de maduración y el resultado, digamos, final de cada partida que llevamos, por ejemplo, a bodega o a la almazara. muy bien. Sí, efectivamente, Miquel, muy bien explicado. Vale, Pedro, no sé si te hemos contestado, si se ha entendido bien la respuesta de Miquel. No obstante, bueno, para explicarle un poquito mejor, si decidimos querer incluir controles de maduración, podemos crear un Excel y esta sería la plantilla, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer coincidir el código de plantación de la parcela donde recogemos la muestra con el que tiene aquí en el programa, la fecha que hemos recogido la muestra y vamos poniendo aquí los datos que hemos obtenido. Si además del grado probable, del pH, de la acidez total, medimos otros parámetros como el potasio o cualquier otro analito, pues sería cuestión de incluir aquí otra columna o más columnas y subirlo de la misma manera que podemos subir un parcelario. Sí, esta es la filosofía de este parcela, esta plantilla que ha descargado ahora Miquel, es replicable casi en, en toda la aplicación, ¿no? En parcelas, en cosechas. O sea, si tenéis información en Excel, que sabemos que muchos venís del Excel cuando empezáis a trabajar con una solución como esta, pues es importante que si tenéis los datos bien estructurados, pues es importante saber que no tendréis que picarlos de nuevo, ¿no? Que es una de las cosas que al inicio de trabajar con una solución como esta, pues te da palo, ¿no? Porque tienes que replicar, o sea, porque te da palo porque tienes que invertir mucho tiempo al final en mecanizar datos. Entonces esto creo que es una de las cosas muy bien resueltas aquí. Miquel. ¿Hay más dudas o No, creo que cuestiones? no. No sé si alguien tiene más preguntas. Vale, no hay más preguntas. No sé si llevamos ya casi 45 minutos. No sé si querías enseñar la parte Sí, voy a enseñar una cosa, pero antes de nada quería terminar con los informes inteligentes porque me faltaba de mostrar el cuaderno de campo, Vale. ¿vale? Que es compatible además también con la normativa Global Gap. Entonces, si hemos ido realizando los tratamientos dentro del programa de nuestra explotación, pues simplemente con venir a este apartado de los informes, elegir la empresa de la que queremos descargarlo y la campaña, le damos a descargar y automáticamente tenemos el cuaderno de campo ya listo, que, perdón, está aquí, que sería este, ¿vale? Donde aparecería pues toda la información de la explotación en esta primera pestaña de la persona titular,
Si hay personas que intervienen en el tratamiento de los productos fitosanitarios, pues deberían de aparecer aquí también con su DNI y el número de inscripción y su carnet. La maquinaria utilizada en estos tratamientos. Bueno, Posteriormente, sí, no, sí, bueno, que con este cuaderno de campo, digamos, cubres pues, global, cubres producción integrada, cubres cualquier tipo de certificación pues, que te exija trazabilidad, que te exija conocer. Y aquí lo que hemos hecho pues, al final es descargar la información al final de la plataforma pues, de manera ordenada y organizada para que os pueda facilitar muchísimo el cumplimiento de este tipo de normativa, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, Andrés, tú que estás en Chile, que sé que estás en Chile, no sé si aquí también utilizáis este formato, o sea, se os exige también a vuestros, a vuestros clientes, a vuestros productores, se os exigen también Global Gap. ¿No? Me imagino que sí, pero no estaría de más que nos aportaras una visión desde la otra parte del charco, ¿no? Eh, bueno, sí, bueno, era simplemente por dar un vistazo rápido por encima al cuaderno, ¿vale? Entonces, las parcelas, todos los tratamientos fitosanitarios, con el producto utilizado, la dosis, etcétera. Lo mismo, pues, también para fertilización y también aparecen todos los riegos que se han podido realizar en la explotación. ¿Vale? Este sería el formato. Pero ya veis que lo más importante sobre todo es que en un solo clic, si hemos ido llevando el orden y ingresando dentro de la plataforma los tratamientos, pues luego no cuesta ningún tipo de trabajo eh, conseguir el cuaderno de campo. Además, si queremos también, pues dentro de aplicaciones, una vez que hemos realizado la aplicación, pues podemos meter y subir aquí dentro de los archivos asociados, por ejemplo, la factura del producto que se ha utilizado. Vale, y por último, ya simplemente pues queda mostrar la última novedad que queríamos transmitiros y presentaros hoy. Y es que próximamente, en un par de semanas o 3, vamos a tener ya disponible la app para móvil. Y en un primer momento se podrán introducir visitas técnicas que hagamos en nuestras parcelas. Entonces, más o menos ya veis cómo sería la apariencia. Faltan unos pequeños retoques de diseño, pero esta sería más o menos la apariencia que nos vamos a encontrar. Ya veis que podéis seleccionar la parcela en el mapa clicando sobre ella, y una vez que seleccionamos la parcela, pues dándole a este botón del más, podemos seleccionar dentro de un menú la acción que queramos realizar y, por ejemplo, pues en observaciones estableceríamos ahí la fecha en la que hemos realizado la visita. Dentro del menú pues podríamos poner qué tipo de visita o de control hemos hecho, por ejemplo, pues un tema de sanitario o el control fenológico de la planta. Y podemos también introducir todos aquellos comentarios relevantes que nosotros pues queramos tener en cuenta, ¿no? Sobre esto. Esto por un lado lo podrían hacer, por ejemplo, los agricultores e introducirlo para que un asesor, por ejemplo, pues pueda ver lo que está pasando en esa parcela, ¿no? Y puedan establecer una comunicación entre el agricultor y el asesor. vale. Y bueno, de momento, pues estas son todas las novedades y nada, agradeceros vuestra visita, pero bueno, ahora mismo quiere intervenir Albert, pero aparte de esto, también os pido que si tenéis alguna pregunta, pues Sí, es que es esto. formuléis. Hay unas preguntas. Nos pregunta Ángel García, nos pregunta
Si nuestra empresa dispone de datos adicionales de trazabilidad en el cultivo, ¿la aplicación incorpora los campos que se añaden en el Excel de importación de forma automática o tenéis que personalizar el parcelario con los campos que queremos mostrar? Pues me alegro mucho, Ángel, que hagas esta pregunta porque, porque es súper importante esto. O sea, esta solución, si puedes, Miquel, además prefiero, digamos, que lo enseñemos. Si puedes, Miquel, enseñar la aplicación en la parte de parcelario. Vale, Ángel, para Ángel y para todos los que estéis interesados. Digamos, que sepáis que esta aplicación, una de las cosas súper potentes que tiene es que la base de datos es flexible. O sea, ¿qué significa que es flexible? Que, por ejemplo, Miquel, si tiras hacia la derecha, veréis que aquí pues, se gestiona, por ejemplo, una variable que se llama porcentaje de zona vulnerable de nitratos. Se gestiona otra variable que se llama pendiente SIGPAR. Se gestiona otra que se llama, pues, a ver si tienes más. Vale, pues por ejemplo, Coeficiente de regadío. coeficiente de regadío. Vale. Esto significa que cada uno de vosotros, sin que nosotros intervengamos, podéis, o sea, si tú, la respuesta es sí, Ángel, o sea, si tú, Ángel, tienes un Excel con una variable que se llama denominación de origen y quieres que en cada una de las parcelas aparezca esta variable y después puedas, digamos, utilizarla para filtrar, para tu gestión, no necesitáis de nuestro apoyo, esto lo hace automáticamente la solución. O sea que se adapta perfectamente, digamos, a cada a cada cliente, digamos, ¿no? Porque al final cada cliente puede tener diferentes variables en las que gestionar. O sea que me alegro mucho de que hagas esta pregunta porque es una de las cosas, creo, más que tiene muy potentes esta herramienta. Dime Ángel, si es esto lo que, me imagino que es esta la respuesta que esperabas. Vale, Albert Barcelona nos dice muy bien por la app, me aportará valor para registrar la visita in situ. ¿Irá integrada con la solución web? Exacto, Albert. La idea de la app, si la quieres volver a enseñar, Miquel, es que los técnicos o incluso lo que ha dicho Miquel, los productores o vuestros socios, os introduzcan, imaginaros, por ejemplo, pues en la parte de aforos, ¿no? Pues digamos, la aplicación permitirá que cuando vosotros estéis en campo o cuando un cliente vuestro esté en campo, pues pueda seleccionar, o sea, tenga ya su parcelario y desde la parcela pueda introducir diferente tipo de información, no únicamente de aforo, de controles de maduración o, por ejemplo, un conteo de trampas, pues sino también cualquier otro tipo de observación. De manera que podéis utilizar, digamos, a vuestros clientes, digamos, casi como generadores de información, ¿no? Y si esto después les devolvéis, pues a través de los informes, esta información, pues yo creo que de alguna manera cumplimentáis el ciclo, ¿no? En el sentido en que cojo un dato y lo transformo en información a través de los informes inteligentes que ha enseñado Miquel, ¿no? Esto es, al final es para evitar, pues lo que apuntáis en un papel o en la agenda cuando vais a campo, pues tener que llegar a la noche a casa tal, y después mecanizarlo, ¿no? Entonces esto creo que esta aplicación eh, tiene que ayudar muchísimo a esto. Y también a consultar, ¿eh? Y también que cuando estéis en campo, si por ejemplo necesitáis ver cuál es la última aplicación que se ha hecho o cuál es la última recomendación que hicisteis, pues que esto también tengáis esta información en la palma de la mano. Vale. Y quería añadir también que va a ser posible utilizar la aplicación sin cobertura móvil, es decir, que se pueden introducir datos en campo que en muchas ocasiones no tenemos posibilidad de encontrar cobertura en esa zona y cuando se encuentre cobertura, pues en ese momento será cuando la información se vuelque directamente sobre la plataforma. Vale, muy bien, sí, importante la anotación, gracias, Miquel. Vale, hay un par de preguntas más. Ujú. Andrés nos has dicho, el formato Global Gap debe incluir producto, ingrediente, activo, dosis en hectolitros, razón, mojamiento, quien recomienda mojamiento. Todo esto lo lleva el cuaderno de campo. No se te escucha la voz, Andrés, ¿vale? Pero sí, digamos, el cuaderno de campo, o sea, los clientes pasan globals con este cuaderno de campo, con lo cual te diré, digamos, que me imagino que la normativa global no es diferente en Europa que en Chile, con lo cual debería de ser útil y si no, pues nos lo comentas. Vale, y Pedro, haces una pregunta también muy interesante que es, cuando enviamos las recomendaciones vía WhatsApp o por correo, ¿van a venir con nuestro logo corporativo o va a salir con el vuestro de Raw Data? Pues es una de las cosas que no hemos comentado, pero que varios de vosotros nos lo habéis preguntado y de hecho, digamos, en la parte de usuario, de configuración propia,
en breve vais a tener la posibilidad de agregar vuestro logo, ¿vale? De manera que cuando descarguéis una recomendación o queráis enviar un tratamiento, vais a tener vuestro logo en la recomendación, ¿vale? Entendemos que esto, pues bueno, habéis sido varios clientes los que habéis preguntado por esto y entendemos que es una parte importante de pues poder fidelizar al cliente y poder al final transmitir vuestra imagen de marca pues en este tipo de información. Vale, Ángel, preguntas otra cosa, que es los datos se almacenan en vuestros servidores, pero bueno, no son nuestros servidores, que sepas que trabajamos con... todo esto está alojado en Amazon, con lo cual no son nuestros. Si podemos automatizar el tener una copia de seguridad en vuestros servidores ante cualquier incidencia. Yo entiendo que sí, de todas maneras, esto, Ángel, digamos, va referido a un tema de cuál es nuestra política, digamos, de privacidad de los datos. ¿Vale? Que sepáis que cualquier dato que, y si lo quieres enseñar, Miguel, si nos quieres compartir cualquier parte de la plataforma, siempre vais a poder descargar cualquier tipo de dato en el formato Excel. O sea que si... O sea que veis que tenéis aquí el botoncito de exportar. Por ejemplo, en parcelas tenéis este botón, si vais a controles tenéis este botón. Entonces, cualquier dato, y aquí no hay, aquí No, pero porque no hay datos, no no hay por datos eso está habilitado. habilitado, pero el botón veis que está. Pero cualquier dato, o sea, imaginaros que vosotros decís que alguien de vosotros, aquí la mayoría sois clientes, pero hay alguien que creo que no es cliente. Entonces imaginaros que empezáis a trabajar con la solución, sabéis que la podéis contratar mensualmente y decís, ostras, no me interesa y ahora aquí he hecho un esfuerzo en subir datos y ahora voy a perder esta información. Pues os diré que no. Digamos que incluso estas exportaciones, incluso, digamos, te bajan los datos más estructurados de como los tú tenías a la hora de importarlos, porque hace como todos los extras tienen como una arquitectura muy bien diseñada para que esta información después la podáis utilizar pues de manera libre o de manera open source en vuestro ordenador. Vale, espero que haya respondido. Vale, Pedro, me dices, ¿la aplicación es para Android solo? No, la aplicación va a venir en Android y en iOS. O sea, vamos a utilizar un sistema que nos permite lanzar la aplicación en los dos lenguajes o en las dos tiendas, ¿no? En los dos sistemas. Lo que es, vale. ¿Qué más? No sé si queréis alguna otra pregunta. No sé si tenéis alguna otra pregunta. O tú, Miguel, si quieres, no sé. Yo creo que estamos ya en la parte final, porque Sí, a ver, sobre todo, pues como he dicho antes, hay algunos módulos que tienen un importe extra, pero sobre todo que aquí estamos, la mayoría sois clientes y también hemos hecho esta presentación para que si en algún caso queréis realizar una prueba gratuita, pues podéis contactar con nosotros, ¿vale? En cualquier momento y os dejaremos unos días para que podáis disfrutar de estas nuevas aplicaciones. y ya que estamos aquí, y Albert nos ha dicho, nos pregunta Albert Barceló si ha integrada con la solución web. Sí, Albert, digamos, cualquier dato, por ejemplo, de control de maduración o de observación de campo, pues después vas a verlo aquí directamente en la web, ¿no? Entonces, lo que os quería preguntar es si alguien, como vamos a lanzar como ha dicho Miquel, vamos a lanzar la aplicación web, hay la aplicación móvil, eh, muy breve. Entonces, si alguien está interesado en probarla, en utilizarla, por favor, decídnoslo aquí porque os contactaremos y de alguna manera pues seréis los primeros en poder verla y en poder utilizarla. Y sabéis que para el desarrollo pues nosotros tenemos muy en cuenta bueno, nos guiamos muchísimo en lo que nos pedís, en lo que decís. Entonces, por favor, decídnoslo porque, vale, Pedro de Fiteca, pues nos dicen nosotros, perfecto, Pedro, contamos con vosotros para que la probéis cuando la lancemos. Albert, Barceló, muchas gracias. Tú también estarías encantado. Sabía que podíamos contar contigo también